días. Sé que es muy temprano, pero bueno, para ser sábado, en primer lugar agradezco la invitación de la institución ProIure, que es una institución que ya tiene un recorrido importante en materia de realización de eventos académicos en materia de derecho. Me parece que eso es fundamental para una universidad, ¿no? Una universidad tiene que garantizar no solamente el tema de la profesionalización de sus alumnos, sino también tiene que promover los eventos de carácter académico que al mismo tiempo divulguen criterios de investigación, ¿no? Porque esa es un poco la misión de la universidad, la investigación. Y creo que eventos como los que ya nos tiene acostumbrado el Instituto ProIure son fundamentales porque contribuyen al desarrollo de esta formación académica de los estudiantes, de los profesionales y de las personas interesadas en el derecho, ¿no? Así que yo reitero mi agradecimiento a esta importante institución ProIure y al mismo tiempo hago votos porque continúe en esta senda de la investigación académica y de la promoción de eventos gratuitos como este, de carácter académico y que permiten de alguna manera expresar algunas ideas como las que yo les vengo a plantear. Al mismo tiempo, bueno, agradezco la presencia de ustedes, ¿no es cierto? La presencia de ustedes jóvenes o profesionales que van a estar a lo largo, entiendo, de hoy día con algunos estudiantes egresados de esta facultad, profesores, muchos de ellos con estudios en el extranjero, jóvenes que buscan aportar mucho al derecho privado en el país, ¿no? Y estoy completamente seguro que estas son las nuevas generaciones de sanmarquinos que van a dar mucho que hablar en los próximos años, ¿no? Así que vuelvo a decir que esta es una iniciativa importante que también promueve a los jóvenes valores sanmarquinos, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, con esta pequeña introducción, voy un poco al tema, ¿no es cierto? El tema de la responsabilidad civil médica y algunos criterios de la cuantificación de daños en esta materia. Estoy trabajando una investigación promovida por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, que es una universidad, bueno, que es privada, que de alguna manera los recursos los aprovecha, digamos que bien, entonces promueve la investigación científica también a través de un instituto. Y algunos docentes que califican sus investigaciones pueden hacerlas. Una de las investigaciones que yo he realizado o estoy realizando es de la responsabilidad civil médica. De la responsabilidad civil médica en el Perú y algunos criterios de cuantificación de daños. Estamos en pleno proceso de elaboración, pero obviamente para investigar previamente hay que tener los conocimientos rigurosos preferencialmente con respecto a los temas de responsabilidad civil en general y los temas de responsabilidad civil médica en particular. Ya la investigación implica un tema mucho más acucioso, ¿no? Implica un tema más de detalle para poder encontrar algunos criterios que permitan de alguna manera generar situaciones de homogeneidad en las cuantificaciones de daños a través del Poder Judicial y que permitan elementos de predictibilidad para saber cuánto vale la vida de una persona como consecuencia de una mala praxis médica, por ejemplo. Entonces la idea es elaborar criterios que permitan una predictibilidad, una previsibilidad con respecto a los montos indemnizatorios en materia de mala praxis médica, ¿no? O sea, es un poco la idea de la investigación. Y además recuerdo yo que también tiene que ver esto con un evento que hicimos hace 7 años, acá mismo en San Marcos, ¿no? Yo era jefe de asesoría legal de San Marcos en esa época. Y de una manera sana aprovechaba el cargo también para facilitar los eventos académicos en la universidad. Uno de ellos tuvo como consecuencia las ponencias que están en un libro que se llama Responsabilidad Civil, Criterios para la Cuantificación de Daños en Materia Civil, Penal y Laboral, a cura del ya prestigioso y profesor Juan Espinosa,
que se celebró acá en San Marcos, en la Facultad de Derecho, con la presencia de importantes juristas italianos. En esa época vino la profesora Giovanna Vicentini, digamos una autoridad mundial en materia de responsabilidad civil, y me parece que un juez, Alessandro Gnani. Entonces vinieron y generaron algunas, desde la perspectiva italiana, algunos criterios para cuantificar los daños en el Perú. También obviamente vinieron desde los juristas nacionales que dieron sus ponencias, muchas personas que estaban vinculados al tema de la responsabilidad civil en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Estuvo acá el doctor Jorge Toyama, que investigó y presentó su ponencia. En materia penal estuvo el actual presidente de la Corte Suprema, el actual del Poder Judicial, el doctor César San Martín, en materia de resarcimientos e indemnizaciones en materia penal, por ejemplo, los famosos temas de la reparación civil. Así que me gratifica realmente que esto se vuelva a retomar, ¿no es cierto?, con un criterio académico. Las cuantificaciones de los daños, en el caso concreto de la responsabilidad civil médica. En esa época a mí me tocó trabajar artículo, trabajo o ponencia que se encuentra también dentro de este libro de responsabilidad civil 2, porque fue el segundo congreso de responsabilidad civil que se organizó en esa época en San Marcos, sobre la cuantificación de daños en materia de seguros, que fue una experiencia muy interesante también. En los pocos minutos que tengo, quisiera plantear el tema de la responsabilidad civil médica, recordando algunos criterios que pueden ser por ustedes conocidos, pero que todavía son polémicos, ¿no? En primer lugar, quisiera diferenciar o señalar esta polémica sobre si estamos en la responsabilidad civil de los médicos, ante una responsabilidad de tipo contractual o una responsabilidad de tipo extracontractual. Como se sabe, la responsabilidad de tipo contractual implica una relación jurídica obligacional previa. La relación jurídica, la responsabilidad civil extracontractual implica la vulneración al deber jurídico de no dañar, ¿no es cierto? Entonces estamos ante dos situaciones jurídicas diferentes, que desde mi punto de vista deberían mantener esta dualidad, ¿no es cierto?, entre responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Hay tendencias que buscan la unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Se puede debatir esto, desde mi punto de vista debería mantenerse esta dualidad. Entonces, tenemos aquí en el tema de la mala praxis médica o responsabilidad civil médica que también existen estas dos tendencias: si contractualizar la responsabilidad civil o hablar de una responsabilidad civil médica de carácter extracontractual. Y bueno, podemos plantear ahí algunas situaciones que se pueden presentar. Digamos, en los casos disímiles o diversos que se pueden presentar, podemos tener el caso de la mala praxis médica de un profesional, ¿no?, que realiza una actividad negligente o impedita o imprudente que genera daños a un paciente. Esa es la relación directa entre el profesional médico como tal y el paciente. Pero digamos que eso ha ido desapareciendo ya del mercado, ¿no es cierto? Es decir, el caso del profesional o del médico de cabecera ha ido ya desapareciendo. Son muy escasos los denominados tradicionalmente médicos de cabecera, y generalmente la relación que existe es con el hospital, con la entidad pública, o con la estructura sanitaria privada, ¿no? Entonces la relación es con la estructura sanitaria pública o la estructura sanitaria privada. Y generalmente los médicos actúan como terceros, ¿no?, que están bajo la supervisión de la entidad o de la estructura sanitaria, ¿no?, o terceros que están a cargo de algún tipo de actividad o a cargo de la entidad o la estructura sanitaria. Entonces el tema es, primero, ¿ante qué tipo de responsabilidad civil estamos cuando la relación es entre el médico profesional y el paciente? Segundo, ¿ante qué tipo de responsabilidad podemos estar si la relación es entre el paciente dañado por una mala praxis y con quien ha realizado el contrato, digamos? Es decir,
con la entidad privada, con la clínica. Tercero, ¿ante qué tipo de responsabilidad estamos si el médico que forma parte de la estructura, forma parte de una estructura pública, un hospital? ¿Ante qué tipo de responsabilidad estamos? Si es de tipo contractual o es de tipo extracontractual, ¿no es cierto? Bueno, los criterios son diversos, ¿no? En materia de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si estamos ante un médico o un profesional, entonces la responsabilidad sería contractual, porque obviamente ha habido una vinculación, ha habido una relación jurídica previa con el médico, ¿no? Entonces, si es una responsabilidad civil contractual, tendríamos que utilizar los artículos respectivos de inejecución de obligaciones. Por lo tanto, el artículo pertinente debería ser el artículo 1321 del Código Civil, con los supuestos de exoneración de responsabilidad que también plantea el libro de responsabilidad civil en cuanto, el libro de obligaciones en cuanto a inejecución de obligaciones. En el segundo caso ya pueden venir los problemas, ¿no es cierto? Es decir, en el segundo caso, la responsabilidad civil por la cual la relación es entre el paciente y la estructura sanitaria privada, y sin embargo el daño ha sido ocasionado directamente, o el autor ha sido un dependiente de la estructura sanitaria, vemos un médico que forma parte de la planilla de la estructura sanitaria. Entonces, en ese caso, tendríamos que determinar si es contractual o es extracontractual. Me queda claro que ahí la relación jurídica obligacional viene a ser de la estructura sanitaria para con el paciente, ¿no es cierto? Y más bien habría una relación de tipo, una responsabilidad civil de tipo extracontractual, ya por dolo o culpa inexcusable, con respecto al paciente y el médico. Digamos que esa es la apreciación que yo tengo al respecto. Y lo voy a decir de manera breve por lo siguiente. En primer lugar, yo tengo un contrato, un negocio jurídico pactado con la estructura sanitaria privada. Y al mismo tiempo la estructura sanitaria privada tiene pues dentro de su planilla a médicos. Y estos médicos son los que se olvidaron de la gasa y volvieron a coser, ¿no es cierto? O utilizaron medicamentos inidóneos que generaron una paraplegia, o que generaron la muerte del paciente, o que generaron la causación de un estado vegetativo en el paciente, ¿no? O generaron una disminución a la integridad física del sujeto. Así que frente a ellos estaré ante desde mi punto de vista, como no hay relación jurídica obligacional frente a ellos, estaré ante una responsabilidad civil de tipo extracontractual. No es pacífico el tema. Algunos autores sostienen que la vinculación con el médico también implica algunos deberes del médico que son deberes vinculados al contrato. Por lo tanto, con el médico directamente también habría una responsabilidad civil de tipo contractual. Claro está que las consecuencias jurídicas son distintas, porque una cosa es responder de manera objetiva, porque la responsabilidad de la clínica o de la estructura sanitaria siempre es una responsabilidad de tipo objetivo, por ser persona jurídica. No puede responder a título de dolo o a título de culpa como factor de atribución. Es una responsabilidad objetiva. Por lo tanto, vayamos al tema de la clínica en este segundo caso, por lo tanto, la responsabilidad civil de la clínica sería de naturaleza contractual y objetiva, por tratarse de una persona jurídica. Y claro, el artículo respectivo a tomar en consideración debiese ser el artículo 1325 del Código Civil, que establece que aquel que tiene a otros, ¿no? Es decir, que el deudor que tiene a terceros bajo su cargo, y estos terceros actúan con dolo o culpa inexcusable, entonces el deudor va a responder frente al acreedor. Tendríamos que utilizar el artículo 1325 del Código Civil, que es la responsabilidad del deudor por los actos realizados por terceros bajo su cargo, que está dentro del criterio de la responsabilidad civil contractual. Entonces la clínica tendrá que responder
bajo la perspectiva del artículo 1325 del Código Civil, ¿no? Y claro, esa un poco sería digamos, el sustento jurídico, el sustento legal o legislativo, ¿no es cierto?, para la responsabilidad civil de la estructura sanitaria. Muy bien, y claro, el médico, digamos, al no tener un vínculo, sino el vínculo viene a ser con la estructura, respondería extracontractualmente al amparo de qué artículo, a título de dolo o culpa, al amparo del artículo 1969 del Código Civil, que implica el deber genérico de no dañar. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Muy bien, entonces ahí yo veo dos situaciones, una de responsabilidad civil contractual y otra de responsabilidad civil extracontractual. Muy bien, entonces tenemos ahí un segundo criterio. ¿Qué pasa ahora con este tercer caso que les mencioné hace un rato, cuando se produce la relación de la estructura sanitaria, pero pública, no privada, sino pública? Entonces yo tengo un seguro, digamos, en el caso del seguro social, y bueno, tendré que asistirme cada vez que lo necesite con la cobertura social, ¿no?, o de seguridad social planteada, generada. O yo voy a una institución del MINSA, ¿no?, del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de responsabilidad civil por los daños generados por médicos que trabajan en el MINSA o en el Ministerio de Salud? Yo no tengo un contrato con ellos necesariamente. El doctor Fernando Traseñí considera que ante el tema de las entidades públicas estaríamos ante un tipo de responsabilidad civil extracontractual. Hay otro sector de la doctrina que considera que en el caso de las entidades públicas estamos o no habría por qué hacer la diferencia de responsabilidad civil extracontractual porque estamos ante servicios generados por parte del Estado. Por lo tanto, se acoplaría esta situación a los criterios de responsabilidad civil contractual. Me apego más a esta segunda posición, por la cual también con el tema de la estructura sanitaria pública estaríamos ante una situación o una relación contractual y por lo tanto los criterios jurídicos a utilizarse debiesen ser los criterios de la responsabilidad civil contractual. Así que ante una entidad pública también el artículo respectivo, desde mi punto de vista, debería ser el artículo de inejecución de obligaciones y la estructura sanitaria pública tendría que responder de manera objetiva y de manera contractual. Muy bien. Entonces tenemos aquí que los criterios pueden variar. Sin embargo, lo que interesa finalmente es el resarcimiento, la indemnización, ¿no es cierto?, de los perjuicios a la integridad física o fisiológica o resarcir o compensar el daño biológico o el daño a la salud generado, ¿no? Entonces tenemos ahí criterios interesantes a debatir, ¿no? En tema de la responsabilidad civil médica, ¿estamos ante una responsabilidad civil contractual o estamos ante una responsabilidad civil extracontractual? Ya planteé ahí mis puntos de vista. Otro tema interesante o importante que considero analizar es el respectivo a los factores de atribución, ¿no es cierto? Es decir, a título de qué se responde, a título de dolo o a título de culpa, o a título de criterios del riesgo en cuestión de factores de atribución. Considero que aquí el tema es polémico también. Tenemos un artículo 48 de nuestra Ley General de Salud en el cual se establece que las estructuras sanitarias, no con ese nombre, sino los establecimientos de salud, responden de manera solidaria por los daños generados por los médicos, técnicos o auxiliares del establecimiento de salud. Es lo que establece la Ley General de Salud, que es norma especial. Entonces tenemos una norma especial que establece que los criterios deben ser los criterios vinculados con respecto al médico, al dolo y a la culpa, ¿no? Entonces los criterios de responsabilidad en cuanto a los factores de atribución se refieren al dolo y a la culpa, los factores de atribución subjetivos, con respecto al profesional. Entonces el factor de atribución sería de carácter subjetivo, pero
establece la responsabilidad solidaria del establecimiento de salud. Como ya mencioné en la primera parte de mi exposición, estaríamos, desde mi punto de vista, inclusive en los casos de las entidades públicas, ante un tema de responsabilidad civil contractual. Por lo tanto, la solidaridad en materia de responsabilidad civil contractual no se presume. De acuerdo al propio artículo 1325 del Código Civil, no hay solidaridad, porque el artículo 1325 habla de la responsabilidad del deudor por los actos celebrados por terceros a su cargo, pero no hay solidaridad. Por lo tanto, pareciese que el artículo 48 de la Ley General de Salud nos estuviese hablando de una responsabilidad civil de tipo extracontractual, porque habla de solidaridad, y casualmente el artículo de la responsabilidad civil extracontractual, que es la responsabilidad civil del principal, léase hospital, por el hecho del dependiente, léase médico, responde solidariamente. Pero claro, ahí estamos ante un artículo de responsabilidad civil extracontractual, es decir, ante el artículo 1981 del Código Civil, que es la denominada responsabilidad vicaria. Pareciese que la Ley General de Salud tuviese ese criterio. No lo creo. Yo creo que aquí lo pertinente es hablar también en estos casos de una responsabilidad civil de tipo contractual, en donde la norma especial establece el criterio de solidaridad. Bien, pero bueno, continuando con el tema de los factores de atribución, ¿no es cierto? La ley establece esto, que responden por dolo o culpa, el médico, los técnicos o auxiliares. Sin embargo, sí me parece que aquí habría que hacer algunas distinciones porque hay casos, ¿no? No es lo mismo una operación al cerebro, ¿no es cierto?, una neurocirugía, que una apendicitis. No es lo mismo la extracción de la vesícula que una operación oncológica. No es lo mismo la actividad del anestesiólogo en su función que una operación cardiovascular. No es lo mismo, pues. Son situaciones distintas, son situaciones diferentes. Entonces, aquí hay criterios un poco esquemáticos que nos hablan de las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados, y que se equipara las obligaciones de medios a la denominada responsabilidad subjetiva, ¿no es cierto? O los factores de atribución subjetivos, a título de dolo o culpa. Claro, en una intervención al cerebro, obviamente el médico no puede garantizar el resultado, pero él actuará con la diligencia ordinaria. Pero él no puede garantizar el resultado vida, porque él está haciendo todo lo posible con todas las artes y la técnica médica y con todo el instrumental pertinente, pero no puede garantizar el resultado, pero sí puede garantizar el cumplimiento de una diligencia, de una pericia eficiente. Entonces estaríamos ahí entre obligaciones de medios. Si el paciente fallece por complicaciones naturales, el médico o la clínica no tendría por qué responder, porque estamos ante una obligación de medios en donde no se garantiza un resultado. Igual en el caso de la operación al corazón, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Y esto se señala con otro tipo de circunstancias, como por ejemplo la apendicitis mencionada, o la vesícula señalada, o el tema de la cirugía estética, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en estas cosas? Ahí lo que se busca es garantizar la diligencia ordinaria, o lo que se busca allí sí es un resultado concreto. Un resultado, ¿no es cierto? Un resultado. Si yo voy y quiero que me cambien el rostro, o quiero hacerme una lipoescultura, yo busco pues un resultado. El médico no puede decir, bueno, pues hice lo posible, pero así eres, ¿no? El médico no podría decir eso porque yo estoy buscando un resultado. Entonces, bajo la perspectiva que estamos analizando, estaríamos ante una responsabilidad de tipo objetivo, porque la responsabilidad de tipo objetiva se asimila a las obligaciones de resultado y tendría que responder, no se podría exonerar. Entonces hay un criterio que para estas operaciones en donde la ciencia médica ha avanzado tanto,
o intervenciones quirúrgicas, donde la ciencia médica ha avanzado tanto que puede garantizar la consecución de un resultado, estamos ante una responsabilidad civil de tipo objetivo. Entonces, sí entraría en contradicción con lo señalado por la Ley General de Salud, que nos habla sin hacer ninguna distinción de una responsabilidad de tipo subjetivo. Entonces, ahí hay un tema también debatible, ¿no es cierto? La ciencia médica avanza tanto y esto tiene que ver con materia de responsabilidad con el avance de la tecnología médica. Tiene que ver con el avance de la tecnología médica. Yo no necesito hacer un esfuerzo sobrehumano para extirpar una vesícula, ni para resolver una situación de apendicitis, ni para extraer un diente. No necesito hacer un esfuerzo porque la técnica me lo facilita. Y ha llegado a tal el nivel de técnica que ya no sería aplicable solamente utilizar criterios de dolo o culpa inexcusable, sino tendríamos que grabar este tipo de intervenciones a través de un criterio más exigente, como es el criterio de la responsabilidad objetiva. Y ya no sería una obligación de medios, sino sería una obligación de resultado. Entonces, ahí hay un tema interesante a seguir debatiendo. Otro tema, por ejemplo, es el tema de las infecciones intrasanitarias, ¿no es cierto? En estos casos, los daños al paciente se han presentado por circunstancias diferentes. Se han presentado por circunstancias en los cuales no tiene que ver con la actuación del médico. No tiene que ver con esta, sino tiene que ver con factores que son instrumentales a la actuación del médico. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la asepsia del lugar, como por ejemplo la utilización de los instrumentos quirúrgicos adecuados, ¿no? Como por ejemplo las circunstancias o el entorno en el cual se desarrolla la operación o la intervención quirúrgica, que son hechos externos o exógenos a la propia actividad médica. Entonces, en esas circunstancias estaríamos hablando dentro de lo que Olenka Wolcott llama el accidente médico. El accidente médico, ¿no? Y el accidente médico tiene que ver con responsabilidad de tipo objetivo, ya no subjetivo, sino objetivo de la entidad sanitaria. La transfusión de sangre que genera o que transmite el VIH es un tema de responsabilidad objetiva de la estructura sanitaria, ¿no es cierto? La infección utilizada por bacterias o virus que están en el ambiente del hospital médico que no tienen la asepsia necesaria. Es un tema de daños intrasanitarios y por lo tanto, o intrahospitalarios, y por lo tanto estaríamos ante la responsabilidad objetiva de la estructura sanitaria. Entonces, ahí hay criterios a tomar en cuenta que no han sido tomados en cuenta por el legislador en la Ley General de Salud. Y Francia, a través del Código de Salud Pública francesa del año 2002, regula estos temas, generando una especie de evolución de la responsabilidad civil subjetiva por culpa, ¿no?, hacia criterios posteriores como la presunción de culpa e inclusive hasta criterios más avanzados como la responsabilidad objetiva en el caso concreto. Así que, desde mi punto de vista, el tema de los factores de atribución es un tema también en el que hay que decir. Y complemento lo señalado con lo establecido en el artículo 1762 del Código Civil. El artículo 1762 del Código Civil establece que en el caso de las prestaciones de los profesionales que por su naturaleza o por su especial complejidad técnica solamente va a responder el profesional, léase profesional médico, en caso de dolo o culpa inexcusable, con lo cual se está exonerando de la culpa leve. Tengo la impresión que estamos ante una sobreprotección al médico. Tengo esa impresión. Porque este artículo termina un poco de complementar lo establecido en la Ley General de Salud. Este artículo ha sido muy criticado. Claro, porque realmente entre la estructura sanitaria y el médico y el paciente hay una situación evidente de asimetría informativa.
es el profesional, digamos. Había una frase que siempre recuerdo que dice, de otras universidades, claro está, ¿no? Si no puedes convencer a tu cliente, el abogado, bueno, confúndelo. Claro, es una situación asimétrica. El abogado conoce más que el cliente. Y el abogado le puede hablar en términos, ¿no?, jurídicos, ¿ah? Le puede dar un brocardo, un aforismo, ¿ah? Y con eso lo confunde pues al cliente. Bueno, ¿por qué? Hay una situación asimétrica, ¿no es cierto? Hay una situación asimétrica. En el caso del médico también hay una situación asimétrica. ¿Quién está en mejor capacidad para, en teoría, demostrar su falta de culpa o falta de dolo, o determinar que es una prestación compleja o de especial complejidad técnica? El médico. Por lo tanto, estamos ante una circunstancia de asimetría. Así que si estamos ante una circunstancia de asimetría, me parece un exceso que encima tenga que la carga de la prueba, y este es un tercer tema, que la carga de la prueba tenga que ser acopiada por parte del dañado, es decir, por parte del paciente. Y allí sí entraríamos a unos criterios interesantes. Para complementar nada más este tema del factor de atribución, solamente mencionarles que en el caso de la estructura sanitaria y el tema de responsabilidad civil objetiva, podríamos hablar de los criterios de riesgo, ¿no es cierto? Y en este caso estamos ante un criterio que, desde mi punto de vista, mezcla los criterios de riesgo de la empresa, llámese estructura sanitaria, que es una empresa, ¿no?, y los criterios de riesgo profesional, ¿no es cierto?, que están regulados por sus dependientes. Ojo, dependientes no que estén en planilla, sino que hay una relación simplemente con la clínica o la estructura sanitaria. No es necesario el dependiente entendido desde una perspectiva laboral, es necesario el dependiente entendido desde una perspectiva más amplia, porque si no, es muy fácil, ¿no es cierto?, realizar algunos tipos de fraude o de fraude, como por ejemplo es comúnmente verificable en el caso de que es simplemente giras por recibos por honorarios. Bueno, no es dependiente. No. Sí es dependiente, o sea, sí es un tercero a cargo del deudor, así no sea un dependiente desde la perspectiva laboral. O como por ejemplo, que tenga que los obliguen a los médicos a constituir empresas y formen parte de la estructura física de la clínica, con lo cual la clínica trata de desvincularse de la indemnización. No creo, pues es un tipo de fraude. Entonces allí deberían casualmente actuar un juez o un árbitro con idoneidad para poder verificar estos mecanismos de desvinculación o tratar de desvincularse de responder a la estructura sanitaria. Entonces tenemos ahí un tema de responsabilidad objetiva y no estoy ante un supuesto de liberación de responsabilidad con respecto a la estructura sanitaria. Entonces, bueno, ahí tenemos un segundo tema, como ya les mencioné, interesante, el tema del factor de atribución. Muy bien. El caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, del señor Jorge Villanueva, este señor que fue amputado de la pierna equivocada, ¿no? Se le amputó la pierna equivocada. Este señor entra al hospital Sabogal con un diagnóstico, ¿no es cierto?, de junta médica. Su historia clínica establecía que este señor tenía una diabetes avanzada. Entonces tenía una diabetes avanzada y lo que se establece es en el consentimiento informado, que es otro tema central en materia de responsabilidad civil médica, el consentimiento informado que se encuentra regulado en la Ley General de Salud, la anuencia y la información adecuada, pertinente y clara de parte de la estructura y de sus dependientes con respecto al tipo de intervención y a las eventuales contingencias de la intervención, ¿no? El consentimiento informado. Entonces se le había firmado el consentimiento informado a la hija para que a su padre le amputen la pierna derecha.
Y resulta que en el quirófano, los médicos, aparte de tener la historia clínica, en lugar de amputarle la pierna derecha, le amputan la pierna izquierda. Y bueno, cuando se da cuenta la hija de esta circunstancia, y el mismo señor, después de salir del estado en que se encontraba, se sorprende y le dice a su hija, y su hija entra en estado de shock, ¿no es cierto? Se desmaya y obviamente hace todo un escándalo, y esto lo transmite los medios de comunicación, y por eso ese tema fue tan mediático, ¿no es cierto? Entonces ahí no hubo consentimiento informado. Claro, hubo consentimiento informado para amputar la pierna derecha, pero no para la izquierda. El argumento de los médicos fue que actuaron diligentemente, utilizando criterios también médicos, en el sentido de que las dos piernas estaban malogradas, gangrenadas, y que para salvar la vida había que amputar en ese instante, y no había tiempo para hacer el procedimiento del consentimiento informado. En ese instante había que amputar también la pierna, también la pierna izquierda, en ese instante. Pregunta obvia, ¿no? Si las dos estaban mal y tenías consentimiento informado para la derecha, ¿por qué también no amputaste la derecha en ese momento? Bueno, así que me parece que los argumentos eran ilógicos. Es un claro caso de negligencia, de culpa inexcusable, de culpa grave, radical, ¿no es cierto? Radical. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucedió fue que este tema se convirtió en un tema mediático. Como en el Perú solamente los temas mediáticos requieren la atención de parte de las instituciones, bueno, lo que se hizo fue que Esalud, en un criterio de buena voluntad, según Esalud, se asimiló, aceptó, concertó un convenio arbitral. Un convenio arbitral para someterse a arbitraje, ya para el tema del resarcimiento de los daños y perjuicios, y dentro del tema de la cuantificación del daño. En este convenio arbitral se estableció de manera concreta que se aceptaba que había una falta de diligencia por parte de dos dependientes, que lo primero que hizo el establecimiento de salud fue retirarlos de su planilla. Los retiró a estos dos médicos. Pero lo que, en muestras de la buena voluntad, lo que se sometía en este proceso arbitral es solamente el tema del quantum indemnizatorio, del resarcimiento al señor. Ya por el caso de los daños no patrimoniales, porque por el caso del daño emergente, ¿no es cierto?, y de lucro cesante, ya se había primero coberturado, según el salud, todas las atenciones gratuitas al paciente, y al mismo tiempo se había comprometido a adecuar su departamento para que pueda desplazarse idóneamente dentro de un ambiente adecuado, y a brindarle gratuitamente todo cuando vaya a sus citas al hospital Sabogal. Entonces, el tema era solamente la cuantificación del daño no patrimonial a través de un proceso arbitral. Muy bien. Cosa con la que no contó probablemente Salud fue que el resarcimiento generado, el laudo arbitral, establece en una resolución en cuanto a quantum sin precedentes 1 millón de soles, ¿no es cierto?, como resarcimiento por el daño no patrimonial. 1 millón de soles. Entonces ahí sí es un tema importante sobre los criterios de cuantificación del daño, ¿no? Se evalúan, por ejemplo, criterios como el tema de la culpa inexcusable, ¿no es cierto? La culpa inexcusable, la culpa gravísima, acreditada y reconocida por el salud. Con lo cual no es necesario jurídicamente acreditar pues el daño moral o el daño a la persona. La acreditación, entonces en este caso, no es un elemento indispensable, porque ya se entiende, se conoce que como consecuencia de la amputación de una pierna que yo no di el consentimiento para informado, estoy obviamente vulnerando mi situación jurídica subjetiva de la integridad, de la salud, mi dignidad como ser humano, y por lo tanto se presume la angustia, el dolor, la aflicción, el sufrimiento de este paciente, y por lo tanto no es necesario acreditar, porque también es muy difícil acreditar el daño moral, ¿no es cierto? O acreditar el daño a la persona. Entonces es muy complejo. Ahora, yo me pregunto en este caso,
me pregunto, ¿cómo hubiese sido, Víctor, no, Víctor, yo me pregunto, en este caso, ¿cómo hubiese sido si el convenio arbitral no se hubiese dado por parte de salud? Tendría que ir por el artículo 1325 del Código Civil y por lo tanto, de acuerdo al artículo 1330 del Código Civil, la carga de la prueba está en el demandante, o sea, en el paciente. Entonces tendría que probar. ¿Qué tendría que probar? Tendría que probar, de acuerdo a lo que hemos conversado, el dolo o la culpa inexcusable. Esto es una prueba excesiva, ¿no? No solamente en este caso de la amputación de una pierna, aunque el tema es relativamente claro en este caso, en otros es más complejo, con lo cual estaría en una situación de desventaja por la situación asimétrica en que se encuentra, por el tema informativo, el médico que puede acreditar que era una situación de especial complejidad técnica, ¿no es cierto? Y el paciente o el dañado que tendría que acreditar que se actuó con dolo o con culpa inexcusable, porque como hemos visto, si es que los médicos utilizaran el argumento del 1762, no se presumiría la culpa libre. Entonces, a mí me parece eso injusto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el artículo 1330 del Código Civil, en el caso de responsabilidad civil contractual, que es digamos, un traslado de un artículo del Código Civil italiano. Pero la jurisprudencia italiana en estos casos de responsabilidad civil contractual, como hemos estado conversando, del establecimiento público inclusive, utiliza el principio llamado el res ipsa loquitur, ¿no es cierto? Es decir, la responsabilidad por la cosa misma. ¿Y cuál es la característica del res ipsa? Una característica central, que ante circunstancias en que sea muy compleja la carga probatoria o la prueba para el paciente o el dañado en este caso, lo que tendría que hacerse es invertir la carga de la prueba. Invertir la carga de la prueba. Así que por la propia característica de la actividad, en este caso de la actividad médica, y por la propia situación asimétrica producida o generada entre el paciente, ¿no es cierto?, y la estructura sanitaria o el dependiente, debería pues aquí aplicarse el principio del res ipsa, ¿no? La responsabilidad por la cosa misma. Y en ese sentido se pronuncia ya la jurisprudencia italiana al respecto, a pesar de tener un artículo similar al nuestro. Porque si no sería, como les reitero, muy complejo acreditar daños, no en este caso que es relativamente claro, el caso del Hospital Sabogal, sino en otros casos donde no hay que probar por parte del paciente el dolo o la culpa inexcusable por tratarse de responsabilidad civil contractual, a diferencia de la responsabilidad civil extracontractual, en donde hay una inversión de la carga de la prueba. Así que este monto de cuantificación del daño de 1 millón de soles por daño extra patrimonial me parece interesante. Es un monto sin precedentes, es un criterio de resarcimiento sin precedentes. Alguna vez aquí en San Marcos, Víctor también estamos hablando del año 2005 más o menos, en este evento de responsabilidad civil y cuantificación de daños en materia civil, penal y laboral, también se pudo hacer de alguna manera utilizar algunos criterios. Pero vimos o nos dimos cuenta que los montos por muerte, por fallecimiento, por incapacidad, por falencia a la integridad física de los pacientes, los montos pues son mucho menores, ¿no es cierto? Con mayor razón cuando se está analizando, discutiendo como en este laudo arbitral, solamente la responsabilidad por daño no patrimonial, estrictamente daño moral y daño a la persona. Y el monto es evidentemente un monto a tener en consideración. Así que bueno, ahí tenemos, doctores, un tema interesantísimo a abordar, un tema interesantísimo a trabajar de manera académica, como lo vienen haciendo instituciones como ProIure, ¿no? Es decir, la cuantificación de los daños o establecer criterios homogéneos o básicos o referenciales para a partir de allí poder, de acuerdo a las características de cada sujeto, determinar el resarcimiento o el monto indemnizatorio. En el caso particular que
que ha sido materia de esta locución, de la responsabilidad civil médica. Gracias.